Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual a Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara tu gloria.
Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Padre, porque estos son tiempos, Señor, especiales, tiempos de tu presencia, Señor Dios. Amado, en este tiempo especial, Señor, tú nos congregas en este lugar, Dios. Tú nos congregas a través de todo este medio, Señor Dios. Porque tú eres grande, porque tú eres perfecto, Cristo. Espíritu de Dios, desciende hoy en este lugar, Señor. Desciende hoy en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ser un instrumento, que podamos ser un reflejo tuyo, Dios. Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Padre, con poder, con autoridad, Dios. En todos nosotros, Señor, en estos tiempos que son difíciles. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor, en este tiempo, Dios. Padre, te damos todo el honor, te damos toda la gloria, toda la honra es para ti, Cristo. Porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, Señor. Porque tú eres maravilloso, Dios. Incomparable eres tú, Señor. Inmensurable, Señor, son tus promesas. Promesas que ya están cumplidas, Dios, en estos tiempos. En la vida de cada uno de nosotros, Señor. Promesas que ya tú realizaste y por eso somos bendecidos. Somos tus hijos, Señor Dios. Padre, muchísimas gracias te damos. Sea a ti todo el honor, sea a ti toda la gloria. Espíritu Santo, dejamos este tiempo, que seas tú obrando en nosotros. Que seas tú direccionando nuestras vidas, Dios. Padre, que tu palabra sea un alimento diario, Dios. Espíritu de Dios, que seas tú revelando en nuestros corazones la iluminación, Señor, de tu palabra. Glorioso eres tú, Señor, y majestuoso eres Dios. En tu santo nombre, Cristo. Perfecto eres tú, mi Dios, Cordero inmolado, Señor, por tu sangre, por tu preciosa sangre, Señor. Nada se compara a ti, nada. No hay nada que se compare, Señor, a tu amor. Espíritu Santo, llénanos cada día más, Señor Dios. Esos son tiempos donde tu promesa, Dios, Padre, está siendo ejecutada, Señor. Los tiempos, Señor, están llegando y estamos, Señor, atravesando, Padre, por los momentos más especiales, Señor, los momentos más maravillosos, momentos en donde tu presencia, Dios, Padre, está obrando con poder, Señor. Muchísimas gracias te damos porque tú nos permites conectarnos, Señor, en un diálogo, en la intimidad, Dios, contigo, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Poderoso y glorioso, Señor. Nada se compara a ti, Dios. Muchas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Padre, te damos el honor, la gloria, Dios, la honra. Por este tiempo, Señor, por este compartir, Señor, a través de las redes, a través de los medios tecnológicos, Señor. Padre, y colocamos delante de ti, Señor, esta palabra poderosa, Señor, esta palabra que el predicador, Señor, Padre, sea lleno de ti, Dios, y que tu palabra sea manifestada en nuestras vidas, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Muchísimas gracias te damos. Amén. Y amén. Muy buenas noches para todos mis consiervos. Damos gracias a Dios por este gran privilegio que nos da de podernos dirigir a ustedes por este medio. Y creo que es una oportunidad muy linda que estamos viviendo. Es el mejor tiempo que estamos viviendo para regresar el sacerdocio a las casas. Que el esposo y la esposa sean los sacerdotes del hogar, ¿sí? Y que los hijos sean su iglesia. El esposo es el delegado de Cristo ahí en ese hogar, en su hogar, y la esposa es la iglesia, representa la iglesia del Señor.
Y este es un matrimonio. Entonces, hoy quiero iniciar un tema, espero continuarlo, que se llama la oración. Porque tenemos un concepto de oración. Primero que todo, habíamos entendido que ya en el nuevo pacto no había que orar, y eso es una gran mentira. Nadie ha dicho eso, sino que nosotros nos dejamos llevar por conceptos cerrados, y resulta que con esto que vamos a hablar, vamos a quedar muy bien enterados. Eh, el tema prácticamente hoy es la introducción, no creo que estemos totalmente enterados. Para quedar totalmente enterados necesitamos bastante tiempo para que escuchar todas estas enseñanzas sobre la oración. Es un error muy grave dentro de las enseñanzas del nuevo pacto, de que ya no es necesario orar. Entonces habíamos dicho que la soberanía de Dios lo controla todo, por lo cual entonces, según los conceptos, no es importante orar. Eso es un error garrafal, mis amados hermanos. Eso es un error muy grave, decir que no tenemos que orar. La oración es algo esencial en el nuevo pacto. A la luz de las Escrituras encontramos una de las actividades más comunes de la vida de fe, es la oración. Es lo más efectivo, es la oración. Lo que pasa es que tenemos y vamos a aprender a orar. Ustedes ahora en sus casas van a tener la oportunidad de compartir esto y van a tener la oportunidad de practicar esto con sus hijos, con su familia, donde están ahí en sus casas. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador, un hijo de Dios, tiene que orar. De ese modo nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. De ese modo le damos gracias por sus bendiciones. Pedimos por el entendimiento de su propósito eterno y conocimiento de sus planes para el avance del reino. Oramos ¿por qué? Porque la iglesia, oramos ¿por qué? Por la iglesia y también por la sabiduría para poder resolver las dificultades propias y ajenas, que ya Cristo las tiene resueltas, pero que para poderlas ver y para disfrutar, tenemos que pedir, el Señor por eso dice, pedid se os dará. Entonces tenemos que de todas maneras pedir, eso es algo personal. Al referirnos al propósito eterno, se entiende de esta forma general como el plan de Dios que fue concebido en la eternidad desde antes de la fundación del mundo, con el fin de darse a conocer por medio de su Hijo, en quien crea todo el orden existente y a través de la Iglesia expresa corporativamente la plenitud de su gloria. Cuando habla corporativamente se está hablando de toda la comunidad, el cuerpo de Cristo. Existen explicaciones a este propósito eterno que se registran en las Escrituras por medio de la revelación progresiva. Esto se va revelando progresivamente. Debemos recordar que en las Escrituras la oración incluye mucho más que el darle a conocer a Dios nuestras peticiones. Esto es mucho más profundo. Estamos enseñados solamente a pedir y a pedir y a pedir, pero vamos a entender muchas cosas más. Además, es una época caracterizada por la superficialidad, es decir, somos muy superficiales nosotros, y entonces no podemos hacer las cosas como están en el nuevo pacto, y por la ignorancia, somos ignorantes en la revelación dada por Dios. Los creyentes tenemos necesidad de que se nos instruya en todos los aspectos de la oración. Un texto clave que nos presenta el privilegio de exponer nuestras oraciones delante del Señor está precisamente en Filipenses 4:6, para que ustedes tomen nota. Ustedes tomen nota de esta enseñanza, porque esto prácticamente es una enseñanza más que una predicación. Grupo Familiares Cristianos es una universidad del nuevo pacto, de la gracia. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si no expresamos nuestra gratitud por la misericordia ya recibidos, ni damos gracias a nuestro Padre por concedernos el continuo favor de poder presentarle nuestras peticiones, ¿cómo podemos esperar que nos atienda para así recibir respuestas de paz? La oración, en su sentido más sublime y pleno, trasciende a la gratitud a Dios por los dones y los favores recibidos. La razón
en el corazón se eleva al contemplar al dador mismo, que es Dios, de modo que el alma se postra ante Él en adoración y servicio. ¿Cuál alma? El alma nuestra, nosotros. El incienso ejercido en este tabernáculo y templo es para que el olor grato de la oración suba al Padre. Y al igual que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver eh, cómo se preparaba las distintas especias. Si quieren, mire, tome nota de esto, Éxodo 30, 34 al 35. En Éxodo 30, del 34 al 35, hay una porción que nos representa prácticamente lo que significa hoy en la oración en la época de la gracia. Recuerde que lo que sucedía en el antiguo pacto es una sombra, y esto es una sombra de lo que representa el verdadero flujo de la oración, cómo se mezclan las distintas especias. Entonces miremos Éxodo 30, 34 y 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, todo en igual peso, y harás de ello del incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. La mezcla de una con otra hacía que el perfume fuera muy fragante y refrescante. El incienso era un tipo de intercesión que efectuaría nuestro gran sumo sacerdote y de las oraciones de los santos. Es decir, esto es tremendo, mis hermanos. Todo esto que estaba hablando el antiguo pacto representa la sombra, es la sombra de lo que hoy representa la oración. Si vemos hoy en Apocalipsis 8:3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, aquí ya vemos, ya habla del incienso, habla del incensario, que son las oraciones de todos los santos. De la misma manera, en nuestro acercamiento al trono de la gracia, debe haber una mezcla proporcional de, mire las hierbas aquellas, aquí es una mezcla proporcional de la humillación, intercesión y adoración. No una cosa con la exclusión de otra, sino una interacción en todas ellas. El hecho de que las epístolas del Nuevo Testamento den fe de tantas oraciones nos llama la atención sobre su importancia e injerencia en la tarea ministerial. El predicador no ha terminado con sus obligaciones cuando deja el púlpito, ya que es preciso que riegue la semilla que ha sembrado, que es la palabra de Dios. No solo hay que poner la atención al orden de las prioridades que establecen los apóstoles, sino que es necesario obedecerlo y practicarlo. Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ustedes encárguense de toda la marcha de los asuntos logísticos, que nosotros los apóstoles persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ese es mi ministerio, eso es lo que yo más anhelo, dedicarme solamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y por eso hay un equipo de trabajo en grupos familiares, compuesto por los pastores, compuesto por los líderes, y ustedes todos están involucrados en ese equipo de trabajo. No importa con tanto cuidado y laboriosidad preparemos el mensaje que transmitiremos a los oyentes. Esta palabra llegará sin autoridad del Espíritu si no nace de un alma que se ha rendido ante Dios, a menos que el mensaje sea el producto de una intensa oración. No esperemos que despierte el deseo de orar en aquellos que lo escuchan. Y yo espero que este mensaje, a partir de este momento, que ha sido bañado en oración, que ha sido llenado con incienso, para que llegue al corazón de ustedes, y ustedes a partir de este momento fluya el deseo de orar en sus casas, solos y con sus familias.
Imitemos a Pablo, quien entretejía oraciones entre las instrucciones que escribía en sus cartas. Es nuestro privilegio y nuestro deber orar a Dios, que escriba su palabra en el corazón de quienes nos escuchan, para evitar que el enemigo arrebate la semilla y para que respalde nuestro esfuerzo de tal manera que esas palabras lleven fruto para su eterna alabanza. Estudiaremos inicialmente 5 tipos de oraciones apostólicas que permitirán al Hijo de Dios introducirse en la profundidad de la oración, en la sabiduría y el poder que nos ha sido delegado por identificarnos de manera eficiente en la causa dentro del propósito eterno de Dios para nosotros acá en la tierra. Primer tipo de oración. Primero, la naturaleza de la oración en la gracia, en el nuevo pacto, en el reino de Dios. Filipenses 4, del 6 al 8. Dice el Filipenses 4, del 6 al 8, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Quiero decirles lo siguiente. Toda oración, toda palabra que se encuentra en las Escrituras es una oración. Para que nosotros reflexionemos, leemos la letra, pero que la revelación surja cuando nosotros, antes de comenzar a orar, antes de todo comenzamos a orar. Entonces, mire, dice la palabra en el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? En este tiempo estamos viviendo muchas dificultades. Estamos viviendo una cuarentena encerrados en una casa y hay mucha gente desesperada. Hay gente que en otros países se ha suicidado porque no tienen a Cristo, pero nosotros lo tenemos. Nosotros vamos a pensar que lo que está sucediendo es lo verdadero, es lo mejor, es lo honesto, es lo justo, es todo lo puro, es todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y que en esto hay virtud alguna, en esto hay bendición. Y la bendición que estamos viendo es que el sacerdocio está regresando a los hogares. El Señor, con todo lo que está haciendo, está demostrando que es Él, el Señor de la tierra, el que manda. No son los multimillonarios que pensaban que con el dinero podían gobernar. No son los gobernantes orgullosos que piensan que con el poder pueden humillar, pueden hacer lo que quiera con todos. No, pensemos, nomás en esta palabra pensemos y verdad, miramos lo que es la bendición de una oración revelada por el Espíritu Santo y que sea iluminada por Cristo en el interior nuestro, para poder pensar en lo mejor, en lo mejor. La oración es el medio señalado para recibir comunicaciones que edifiquen e instruyan al pueblo. Debemos dedicar tiempo para alabar y hablar con Dios antes de poder salir y hablar con su nombre. Como alguien dijo, antes de hablarle a los hombres de Dios, debes hablarle a Dios acerca de los hombres. Pero no se piense que el énfasis que hacen las epístolas indica que la oración es una tarea exclusiva de los predicadores. Muchas veces pensamos, no, eso le toca al apóstol, a mi pastor, a mi líder. No, la oración en el nuevo pacto es cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es un sacerdote. Cada uno de ustedes es un pastor. Ustedes son los sacerdotes de su casa. Y eso fue lo que hizo el Señor. Y eso está demostrando el Señor con esto. Llevando a su iglesia en todo el mundo, porque todo el mundo está postrado por un virus 10 millones más pequeño que lo que ustedes se puedan imaginar. Y tiene todo el mundo postrado, porque es Dios que utiliza la maldad del corazón del hombre para cumplir con su propósito. Quiero decirles que con esta palabra Dios nos está demostrando
de que Él es el Señor y que esto lo había programado desde antes de la fundación del mundo. Esto que estamos viviendo, esto fue programado. Él no lo puso, pero estaba programado. Él lo permite. ¿Por qué? Porque sus planes son perfectos. Entonces, ahora nace la iglesia en las casas. Imagínense que nuestra comunidad, grupos familiares cristianos, estamos 25 años hablando de las iglesias en las casas, grupos familiares. Y hasta ahora viene esto a resultar. Por eso yo le doy gracias a Dios por esta visión que colocó en mi corazón cuando se inició y que ha sido transmitida a todos ustedes y que todos ustedes están participando de este banquete, de este deleite, y que ahora vamos a inundar al mundo con la palabra, porque nos da el privilegio de hablar por la internet, hablar por las redes sociales, hablar por todas partes para que este mensaje llegue al corazón de todas las personas que lo necesitan. Si ustedes escucharan la cantidad de llamadas que he recibido, aún familiares míos que no querían saber nada de Dios, y preparémonos, mis hermanos, porque después de todo esto se viene un avivamiento impresionante. Por eso necesitamos orar por esto, orar por esto, orar. Estas oraciones van dirigidas a creyentes en general también y a incrédulos, quienes necesitan practicar todo lo que contienen las cartas de Pablo, el origen, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Necesitamos centrarnos en esta parte de la oración. Los hijos debemos orar con perseverancia, no solamente por ellos mismos, ustedes, no solamente por ustedes, sino por los hermanos en Cristo. Esas oraciones, yo voy a orar por mí, por mis necesidades propias con Cristo, ¿sí? Pero ustedes oran por mí para que Dios me dé sabiduría, como yo oro por ustedes, para que Dios les dé sabiduría y tenacidad, fe, constancia, poder, porque nada, absolutamente nada podrá derribar lo que hay dentro de nosotros. Nada podrá quitarnos el amor de Dios. Seguimos firmes. Debemos orar deliberadamente de acuerdo con estos modelos apostólicos y declarar las bendiciones particulares que aquí se especifican. Es necesario estar muy convencidos que no hay mejor manera, que no hay manera más práctica y más valiosa y más eficaz de expresar nuestra solicitud de afecto a los santos, que presentarnos en oración delante de Dios y llevarlos en los brazos de nuestra fe y de nuestro amor. Sin embargo, es importante que los creyentes entiendan, que ustedes y yo entendamos de la responsabilidad de orar personalmente y no pensar que los ministros están más cerca de Dios. No, es que como el apóstol es el apóstol, como tiene una banca porque está más cerca de Dios. No, todos estamos iguales, mi hermano. Ustedes y yo somos iguales y estamos iguales de cerca de Dios. No van a pensar eso. Y que Él nos escucha más. No, no. Ni que la oración de ellos tiene más poder que la suya. No, no. O sea, nuestras oraciones son igualitas a las suyas. Pues son tan hijos de Dios ustedes como los ministros, como el apóstol, y serán escuchados de igual manera. Dios no tiene acepción de personas. Mi hermano, usted puede ser una persona que no sepa leer. Solamente hable con Dios como hablar conmigo, como hablar con un hijo, como hablar con su papá. ¿Sí? Al estudiar estas oraciones en las epístolas y al considerar frase por frase, como lo dijimos anteriormente, aprendemos con mayor claridad que la bendición debemos afirmarla para nosotros y para otros. Sabremos cuáles son los planes y la gracia espiritual por las que debemos ser muy solícitos. El hecho de que estas oraciones inspiradas por el Espíritu Santo hayan quedado registradas en las Escrituras hace ver que los favores particulares que en ellas se piden son los que Dios nos ha permitido buscar y obtener de parte de Él. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que llegamos al momento de que nosotros no sabemos cómo orar. No sabemos, no podemos. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De modo que Él, si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Él, sí, no vamos a pedir de acuerdo a la voluntad nuestra, sino a la cuerda de la voluntad de Él. Y si ustedes recuerdan aquella enseñanza, no necesitamos conocer la voluntad de Dios, sino aceptar la voluntad de Dios. Y no vamos a tener conflictos. Dios nos entiende y el Espíritu intercede por nosotros. Y que nosotros podamos orar y decirle, Señor, según tu voluntad. Siempre según tu voluntad. Siempre según tu voluntad. Voy a contarles y termino con esto. La historia de una niña que estaba muy enamorada de un muchacho que no era cristiano, no era hijo de Dios. Y esta niña era una líder de la adoración, de la alabanza, era una mujer muy comprometida con las cosas de Dios, pero estaba muy enamorada de un impío. Y, lógicamente, algo sucedía, porque una hija de Dios que se enamore de un impío es porque le falta algo. Pero bueno, sucedió eso con esta niña. Fue y habló con su pastor. Y fue y le dijo, pastor, si yo me caso con este muchacho que no es cristiano, ¿voy al cielo o me voy para el infierno? El pastor le dijo, lo más seguro es que vas al cielo, pero desde ya vas a comenzar a vivir un infierno. Porque si ese muchacho no se convierte, usted se pierde. Y el infierno lo vive desde ya, no después de muerta. Porque si usted se casa con un impío, usted va a vivir un infierno. Porque cuando le dice a usted, quiero ir a la iglesia, él le dice, yo quiero ir a la discoteca. Bueno, y el pastor le dijo, póngale señales al Señor. Póngale señales al Señor. Y entonces ella fue y en su oración le dijo al Señor, Señor, yo te pongo 3 señales. 3 señales te pongo, Señor. Que este muchacho acepte al Señor, número 1. Número 2, que sirva en la iglesia. Y número 3, Señor, que sea un adorador. Que sea como yo. Y ella le pidió eso al Señor. Y se dieron las 3 señales. Se convirtió el muchacho, sirvió en la iglesia y fue un adorador. La muchacha se casó con él. Y a los 6 meses que estaba embarazada, el muchacho la abandonó. Fue donde su pastor. Le dijo, pastor, ¿qué pasaría? Yo hice lo que usted me dijo. 3 señales le di al Señor, las 3 se cumplieron y me casé. Y usted mismo me casó. ¿Qué pasó? ¿Usted qué le dijo al Señor? Yo le dije al Señor que si ese muchacho se convertía, servía al Señor y era un adorador, yo me casaba con él. ¿Ok? Pero usted le dijo al Señor, si esa es tu voluntad, si esa es tu voluntad, porque es que hay una cosa en la palabra que dice que todo lo que pidamos al Señor, si lo hacemos en su nombre, Él nos lo concede. Pero le faltó algo muy importante, decirle, Señor, en tu voluntad. Y fue el fracaso. Por eso, mis hermanos, todo lo que pidamos al Señor, todo lo podemos pedir. Pero por favor, pidámoslos en su voluntad. El versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, mis hermanos, eso está en la primera carta de Juan 5, 14 y 15. Entonces, hagamos eso. Los invito para que oremos. Voy a hacer una corta oración en este momento y ustedes practiquen esto. Escúchenlo varias veces, tenemos el tiempo suficiente y practíquenlo varias veces. Padre Celestial, como ministro tuyo, como un hijo tuyo, como un consiervo con estos hermanos que están escuchando este mensaje, Padre, nos ponemos de acuerdo porque tú dices que donde 2 o 3 estén de acuerdo, ahí estás tú y lo que te pidamos tú lo concedes. Entonces, Señor, nos ponemos de acuerdo para que todo lo que te pidamos nos lo conceda, pero con una condición, Señor, que sea bajo tu guía, tu dirección
pero bajo tu voluntad, conforme a tu voluntad. Padre, muchas gracias te doy. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos todas las familias que escuchan este mensaje. Bendecimos, Señor, cada padre de familia, cada madre, cada hijo. Padre, y que este tiempo maravilloso sea un tiempo de edificación, sea un tiempo de consolación y sea un tiempo de exhortación. Porque esa es la palabra profética que tú nos estás dando en el nuevo pacto. Te adoramos, Señor, y te agradecemos todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.